26 de junio, como saben, hubo elecciones generales en el Estado español, una repetición en realidad de las que hubo en diciembre, con consecuencias que tienen que ver también con Galicia, que va a votar el próximo otoño en una fecha todavía por determinar, aunque estará en el entorno del 20 de octubre, que fue justamente cuando se celebraron las últimas gallegas hace ahora 4 años. Un debate que tenemos que trasladar a esta mesa hoy porque pasa por determinar qué va a pasar aquí en Galicia y qué va a pasar en concreto con el nacionalismo gallego, o más bien con la representación política de ese nacionalismo. Hace unos días nos visitaba Camilo Nogueira, histórico, no hay que presentarlo de ninguna otra manera. Le preguntábamos por ese proceso de reintegración del nacionalismo y decía esto. Se non é agora, despois das eleccións, pois ten que haber unha confluencia de nacionalistas democráticos que se den conta de cal é a auténtica revolución deste tempo, como dixen antes, como é necesario estar de acordo, o sea, potenciar a idea fundacional da Unión Europea e como temos que considerar como propio que existan países no mundo inteiro que falan galego, non? Bueno, parte da reflexión de Camilo Nogueira, que foi recollida ás poucas horas por dúas persoas, unha delas está nestes momentos no bloque e outra estivo no bloque. Unha delas é Francisco Jorquera e a outra é Martiño Noriega. Pois as reflexións de Camilo Nogueira sempre me merecen o máximo respeto, me parecen moi atinadas, que esta disposición sexa posible. Pasa, ante todo, porque colectivos que se definen como nacionalistas renuncian a estar total e absolutamente supeditados a unha forza política que ten nomes e apelidos, que se chama Podemos, que ten o seu centro en Madrid, que ten ademais un funcionamento total e absolutamente cesarista, e que aposten por unha candidatura coa centro de decisión en Galicia. Estáse traballando noutro campo, non se trata da unidade do nacionalismo per se, senón de construir algo que se chama unidade popular. Evidentemente que as portas abertas dese proceso están e seguirán estando, non? Pero hai determinados debates que eu creo que nos retrotraen anos atrás e que, no fondo, estamos en estos momentos noutras coordenadas. Vini, unidade popular ou unidade do nacionalismo? Eu creo que ningunha cousa nin outra. É dicir, eu creo que temos que camiñar a un entendemento entre os nacionalistas. A unidade pode quedar moi bonito, moi poético, pero nestes momentos creo que non é posible. Hai palabras, demasiadas palabras ditas demais e con actitud. Demasiadas feridas? Sí, eu creo que sí. Creo que necesitaremos sentarnos co país no medio a falar tranquilamente os nacionalistas. Por suposto, isto non desbota que poida haber poselectoralmente acordos, pactos con outras forzas, pero basicamente o entendemento per se desde o BNG enténdese cos nacionalistas. Como interpretades vos os resultados do día 26? Do bloque, eu teño a sensación de que estaba máis ou menos descontado o que aconteceu, pero o que aconteceu nese entorno que se chama En Marea, todo ese debate que se está producindo nestes momentos, vos credes que esa alma nacionalista que ten unha parte de Marea e a alma non nacionalista que ten a outra acabará provocando unha fractura dese proxecto político? Eu non quero ser, é dicir, é un camiño que teñen que percorrer. Nestes momentos, a alma dese proxecto que é En Marea, que é Podemos, está facendo unhas viraxes que eu creo que ninguén entende, unhas viraxes mesmo ideolóxicas e sobre todo de actitude, e sobre todo de obviar a realidade galega. Ben sabes que desde o nacionalismo o que poñemos primeiro, con millor ou peor acerto, pero que poñemos por diante é este país. E entonces, non sei, eu non me atrevo, teñen problemas, tamén os temos dentro do BNG, evidentemente. Por que creedes, en todo caso, que perderon 67.000 votos? Porque estamos falando, quero dicir, non, pero supoño que alguna lectura interna está desfacendo tamén dentro do bloque, porque parte desa discusión ten que ver con isto que estamos falando, de como se concibe a política e de como se concibe o país, non? Queres explicarme por que Venezuela de repente desapareceu dos medios de comunicación como noticia? Queresme explicar porque hai unha serie... Bueno, pero dentro os argumentos que se utilizaron en campaña, de repente acabou a campaña e xa non son importantes. Esta é unha campaña, foi unha campaña para min decepcionante. É dicir, foi unha campaña esta e anterior que atentan contra os principios democráticos. Unha campaña a 4, unha campaña onde non se falou de política, de problemática, sino que se falou de posicionamentos, de postureos e de cousas, e sobre todo de imaxen.
É dicir, é unha campaña de marketing. E entonces eso personalmente atenta contra os principios que eu teño da democracia. Para min a democracia é discusión, confrontación, diálogo. Non sei, é outra cousa, é participación. Pero en calquer caso, pensas que hai un momento raro na representación política do nacionalismo? Falamos aquí de Galicia, pero poderíamos falar tamén de Euskadi, poderíamos falar tamén de Cataluña. En Euskadi, con esa emerxencia dunha forza non nacionalista que pasa a ocupar un espazo ocupado anteriormente por unha forza moi nacionalista. Crees que é conxuntural isto? Antes falábamos da guerra, haberá algo detrás raro. Eu pregunto, haberá algo detrás nesta potenciación de 4 grupos políticos? Haberá algo detrás para romper cos nacionalismos periféricos que son defensivos? O único nacionalismo ofensivo que hai no Estado español é o nacionalismo español, decimonónico, vetusto. Haberá algo detrás para romper isto? Haberá algo detrás para romper o dereito a dialogar tranquilamente nun Estado plurinacional? Haberá algo detrás? Eu creo que sí, pero non podo. Pero quen serían as ferramentas deso? Pois tanto Podemos como Ciudadanos como PP. Bueno, PP leva aí toda a vida, claro, leva aí toda a vida. É dicir, que PP non conseguiu eso, polo menos en Cataluña e en Euskadi. E despois, con respecto a cuestión de Galicia, date de conta que o grupo parlamentar non foi posible, foi un fracaso. É dicir, Galicia non estivo realmente. Non estivo, polo menos, coa presencia, coa incidencia que sí estaba. E eu non estou tirando polos meus, porque meus son todos tamén, é dicir, eu recoñezo como galegos a todos. Pero sí é certo que esa actividade que ten Ana Miranda no Parlamento Europeo, que acaba de presentar hai uns días, xa dice, aquí hai que decir algo do Brexit, non? Bueno, esta actividade non a teñen, non a tuveron. Entonces, hai unha gran decepción. E, por outro lado, é dicir, eu falo sempre do medio rural, que é no que me desenvolvo. Eu sí sei que a xente do medio rural estaba cansada. E que estas votacións, estas segundas, non foron serias. Non foron serias, non se tomaron coa seriedade de vida. A xente estaba farta de que foras pola casa, farta de recibir propaganda, farta de falsas promesas. Pero ti lle dixeches que dentro duns meses vas volver por ali, porque... É que non teño outro remedio, é que non hai outro remedio máis que intentar falar. Claro. Pero realmente a xente capta que isto non é a democracia que se nos falou. Este é un continuismo de algo máis negro. Bueno, Mini decía que hai demasiadas feridas e que se pode chegar a entendementos despois das eleccións galegas, pero que hai cousas que vai ser difícil que acontezan. Carlos, ti, que opinión tes? Bueno, eu que xa non estou no bloque, non estou en ningún outro sitio, dixe no outro día, non? Estaba aquí Pilar García Negro. Creo que se comparamos as eleccións do 26, bueno, foi 20 de decembro do ano pasado e as de 26 de suño deste ano en Galiza, e para min, PSOE subiu 1000 e poucos votos, 2000, non? Están celebrando, etc. O PP subiu algo máis, Ciudadanos baixou, pero no espazo, digamos, do nacionalismo ou proximidades, o Bloque seguiu baixando, baixou máis de 25.000 votos, en Marea baixou case 70.000, por tanto hai números grosos, 100.000 persoas que votaron a uns ou a outros o 20 de decembro e que desta vez non votaron a ningún deles. É dicir, que están dicindo? E logo hai moita xente que votou a uns e outros con nariz tapado, pero a cuestión é, miren, é que non, nin o Bloque, porque efectivamente isto de andar movendo os marcos, dicir, non, é que nacionalistas son únicamente os que votan BNG ou están no BNG. Bueno, pois mal servicio lle estás facendo o país se pensas que este país dá únicamente para un 2,9 de nacionalistas. Mal servizo. Entón, eu creo que hai autocrítica, pero eu non lle vou decir o que teñen que facer, teñen total legitimidade. Estes días limos uns artigos na Voz de Galicia que, bueno, que vienen decir que van seguir por aí, pois teñen todo o dereito a seguir por aí, pero, bueno, seguir por aí parece que é afastarse... Tes un diante que parece que estás falando. No, pero ele non é o que escreveu na Voz de Galicia. No, xa sei, que escribiu Paco Rodríguez, pero que se falas deles como si estivera... No, Paco Rodríguez e Pilar García Negro. Teño moito respeito polos dous, etc. Pero, bueno, do punto de vista político que están dicindo... Pero cando dis, van seguir por aí, a que te refires? Bueno, que van seguir exactamente nesa liña que os levou a pasar... a ter agora un 2,9% dos votos, porque, volvo a decir antes o que decía, a culpa é da xente. Están dicindo que eles a culpa... Bueno,
Desde logo autocrítica non se fixo ninguna, pero se digo... Sí, eu acabo de facer unha autocrítica mínima porque o tempo é mínimo. Agora, ti obvias que hai... Déixame rematar o argumento e logo... Entón, eu digo o que percibe a xente. Pois esta opción non é útil neste momento, non queremos votar isto, e efectivamente, eu creo que a campaña que fixo En Marea foi unha campaña, tamén o teño dito aquí, claramente estatal, andar levando concelleiros de Madrid a mítins, eu non o fixo desta volta nin o PSDG, e tamén moita xente que antes votou porque lle parecía que no momento en que algunhas leituras din, bueno, isto do nacionalismo aquí en Galicia xa o temos amortizado, e o que toca agora para coller o voto do PSOE é pisar o acelerador de Podemos, etc. Bueno, pois xa vemos o resultado. Iso a que debe levar? Eu creo que iso que debe levar é o que Mínima e eu defendíamos, verdade, antes das eleccións, hai un ano, cando houve un Día da Patria unitario, que é posible que haxe unha candidatura unitaria de nacionalistas e tamén de non nacionalistas, sempre que se respete esa clave galega, unha candidatura feita que pivota alrededor duns mínimos, os que se recolla o carácter nacional de Galicia, o seu dereito a decidir, etc. E iso, bueno, eu vexo que agora o Bloque xa recuou. Foi o que se aprobou na última asamblea, por iso tamén eu marchei, dixo, non, aquí son nacionalistas. Mire, está faltando autocrítica, ese é un xogo que a xente non lle interesa en absoluto. Claro, siguen no mesmo. A ver, primeiro, o BNG ríxese por unha serie de normas, entre elas está a asamblea, os mandatos asamblearios son... Por iso digo. Punto 2, eu vou agora directamente para Betanzos, xa non chego, pero vou directamente a Betanzos a unha asamblea onde se vai discutir o proceso adiante... Canta xente a ver en Betanzos? Non sei. O proceso, haxa que haxa. É dicir, o proceso adiante está aí. O proceso adiante é un proceso de reflexión interna que temos que facer antes de... O problema é que temos... Van dúas e ven outra máis. Procesos electorais, ou nos desligamos dos procesos electorais ou facemos as dúas cousas. Dicir, nós estamos nunha profunda revisión total do que somos, de como somos e de como temos que ser. E iso necesitamos tempo. Estámoslo intentando facer seriamente, porque unha das cousas que a min personalmente me molesta é a puerilidade da política actualmente. É dicir, nós pasamos de hai un ano dun espacio de ruptura absoluta un espacio no que estamos agora, e isto pegou viraxes como se fora nunha carretera das vellas por Fonsagrada. É dicir, o problema é ese, o problema é que non hai seriedade nos plantexamentos políticos e non sabes con quen quedarte. E eu remítome ao proceso que ti falabas antes, no que coincidíamos, e creo que seguimos coincidindo. A miña foi unha grande decepción, porque non se quixo, é dicir, eu quixera ver neses grupos que aparecen de nova política, onde todo se coce desde abaixo, como se están cocendo as cousas. É dicir, as contradicións internas ten que masticalas cada un. E eu non me vou meter nesa historia porque prefiro meterme co PP, que é moito máis lesivo, é lesivo para o meu país. E as mareas de momento ainda non moito. Pero este é o problema. É dicir, o problema é a puerilidade e as cousas, as contradicións que ten a política. Eu quero seriedade. Aos meus 65 anos exixo un mínimo de seriedade. A ver, como vedes por aquí, pido vos brevidade porque seguiremos escoitar que pensa a xente o feito de que o Bloque Nacionalista Galego non este no Congreso dos Deputados, sí. Algo que... Seriedade, sí, pero hai que lembrarse que ao feito de que ao final non houvese unha confluencia entre BNG e as mareas, foi en parte tamén porque o BNG tiña unha serie de exixencias. Non só o BNG, tamén as propias mareas e Podemos concretamente puxeron moitos impedimentos. É dicir que eso foi estou convencido que foi unha cuestión de dous, que non se puxeron de acordo, posiblemente por parte das mareas por un cálculo político. A min dame pena, porque eu teño a sensación de que o BNG, que fixo moitas cousas moi positivas para este país, está nestes momentos, por poñer unha imaxe así moi plástica, está sentado na soleira da sede nacional en Santiago a ver pasar o cadáver do seu adversario, que neses momentos para o BNG claramente esta cousa que se veu en riba como unha marea, non? E que non soubo situarse fronte a ela. O BNG está tremendamente preocupado pola situación do país e pola súa situación. Evidentemente, o BNG non é cego nin é mouco, non? De todas maneiras, as condicións das que falabas daquele eu vinas.
e diante miña e diante de moitos máis díxose, por parte do BNG díxose, reloj a cero, condiciosamente e vamos. E non houbo maneira, non se formulou nada máis que no, e tira para atrás. Houve algunha reunión a que non se foi e non vamos... Esa reunión está amortizada e poñemos de nomes cando queiras. E ti sabes quen acordou e onde se acordou que non se fora aquela reunión e se boicoteou ese proceso. Eu estaba aí igual. no medio do meollo, estaba no medio do caldeiro onde se cocía o caldo. E ademais sabes que non acostumbro mentir. Pero, Mini, ti estás de acordo en que o BNG nestes momentos está paralizado? Non. O BNG está activo. A sensación que temos os que non estamos dentro da organización, a sensación que temos moitos de fora é... Descolocado, o sea, dirías que está descolocado, completamente descolocado. Eu non podo decir como está o BNG porque estou dentro. Eu o que sí che podo decir é que estamos facendo esforzos e estamos traballando para... Claro. Nós queremos facer unha proposta a este país para as autonómicas, unha proposta seria. E temos a mau tendida a todas aquelas forzas nacionalistas para falar con elas e para chegar aos acordos que señen necesarios. Pero tenes a sensación de que o fío de comunicación cos galegos está roto? O fío de comunicación cos galegos por parte das forzas políticas de esquerda foi sempre moi débil. E é algo que temos que retomar todos. Temos que retomalo todos. Eso é moi discutible. Non. Porque houbo moitas veces en que gobernou o Partido Popular en Galicia por maioría absoluta. Eu estou falando de outra cousa. Eu estou falando da xente do común que entenda realmente de que se trata. Si non estou falando de propostas tiradas ao aire que van nun trítico ou nun díptico para que a xente pique. Estou falando de reformas profundas. A mí parece unha cousa admirable do que fai o BNG. E teño que decirlo, porque ademais non é tan común. É extremadamente coherente. Pero hai que recoñecer que a coherencia ten un custo político moi alto. E a veces habrá que sopesar, e isto xa é puro pragmatismo, non? Habrá que sopesar si esa coherencia a tout prix que quere ter o BNG é realmente o que máis se convén o BNG. Realmente o BNG ten que ser coherente con un pasado que ten, con un presente e con un futuro. E é difícil. Os resultados están aí. Sabes por que é difícil? Porque o BNG, o seu sistema de consulta e o seu sistema de saber o que quere o BNG é por medio das asambleas. As que asisten 2 ou asisten 20 ou 100, depende. E ademais o BNG é unha fronte política, posiblemente se seña a súa virtude e seña o seu gran defecto. Por que? Porque quen senta no mismo pupitre a todas as tendencias que hai? No BNG está todo. É dicir, está desde... Agora prácticamente hai unha, quero dicir. Non. Eu disinto. Eu creo que temos que ser honestos tamén. Disinto. Ti estuveches na Asamblea, estuveches na Asamblea e a participación foi... Na que había 1.500 persoas. Claro, de 5.000 e pico. De 5.000 e pico, bueno, 5.000 e pico sei que agora, daquela decían que eran máis. 6.000 e pico. Bueno, da igual. Sí, claro. Entón, eu xa digo, a min dame moita tristeza porque a moita outra xente, estámoslo falando moitos estes días, de dentro do BNG, de fora do BNG, eu espero de verdade que o que dixo na Pontón de que o BNG sexa chave, sexa certo, e que sexa chave porque ten representación. Creo que está complicado, pero espero que sexa así, porque senón pode ser chave no sentido contrario. Pode ser chave porque haxe uns votos do BNG que non se traducen en representación e que sexan chave para que Feijóo siga gobernando. Era o que nos faltaba que nos tiraran tamén ese San Benito. Sí, pero a xente mini fai esa lectura. Convirás comigo e a xente cando decide que votar tamén fai esa lectura. Convirás comigo que en Galicia, nestes momentos, o culpable de todos os desaguisados é o BNG, Non, eu non digo iso, Chovenlle de todos os lados, e non é certo. Eu non digo iso, quen me dera que o BNG fora o culpable deses desaguisados, porque iso querería decir que o BNG ten poder e ten influencia que neste momento non ten ningún, tristemente. Ti sabes que non é certo, porque o traballo parlamentario que se está facendo en San Caetano é bo. É espléndido. E o traballo que se está facendo en Europa dentro das nosas posibilidades é espléndido. Outra cousa é que iso non se traduce, non hai información debida á población. Eso xa é outra historia. Se o traballo parlamentario non sai das cámaras é esgrima dialéctica. A democracia secuestrada, sabemos todos de que se trata. Sí, pero... A ver, Julio Sequeiros, por rematar este rondo, veña. ¿Ibas a decir algo? Sí, vaya lío, ¿no? Vaya lío. Bueno, vamos a ver, yo me lo tengo preguntado muchísimas veces, ¿no? Es decir, ¿qué le debe Galicia al nacionalismo? Un nacionalismo, hombre, espero no molestarlos, es decir, no tengo la más mínima intención. Podemos decir o que lle debe o españolismo.
Es decir, una corriente política que solo gobernó en las ciudades, algunas veces. Cuando gobernó al país en su conjunto lo hizo como segundón del PSOE, si me perdonáis la expresión, y un esfuerzo personal por parte de los militantes, que prácticamente es un sacerdocio más allá de una militancia. Es decir, que es una forma de vida más que una actitud política. Es decir, a mí me duele todo esto. Es decir, ejemplo, el tema de la coherencia. Es decir, vamos a ver, si eso es una virtud personal, a mí me importa un comino. Me importa un comino que el señor A o el B o el C o el partido A o el partido B sean coherentes con ellos mismos o no. Yo lo que quiero es que sean coherentes con la política. Que sean coherentes con el país, es decir, que sean partidos políticos. Y si la coherencia en términos personales muchas veces se ve resentida por determinadas actitudes políticas, pues a las personas, pues que les den. Lo importante es el país. Eso es la política. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que ellos han puesto por delante a la organización que estaba primero la organización y después el país? Y a ellos mismos. No, es más, gran parte de lo que son los nacionalismos, y en el caso aquí en Galicia yo lo veo clarísimo, es una clerecía. No, en serio, en el sentido medieval del término, en la cual, si empezamos a coger, muchos se han formado en seminarios, y que han convertido eso en una forma de vivir, en una forma de estar en el mundo. De ahí la enorme importancia que tiene el tema de la coherencia. Es decir, ejemplo, ¿cómo es posible un partido que no se alía con otros porque tienen la sede fuera, el PSOE en su momento, Podemos, etcétera, etcétera, cuando saben perfectamente que no tienen otra posibilidad de poder gobernar el país si no es en alianza con ellos? Ejemplo, yo voy forzosamente a las elecciones solo, pero tengo que gobernar en coalición. Es decir, yo eso lo veo como una auténtica locura. Vamos a ver, non é ter a sede fora, é ter a vontade política fora. Bueno, ya. Bueno, é distinto, é distinto. No, ya empezamos, non. É que aquí o problema é este. O problema é o ciudadano deste país, como ve isto? Podes velo de dúas maneiras. Podes ver España ou podes ver Galicia. Nós vemos Galicia. E, polo tanto, antes que calquera outra cousa está isto. Si, por exemplo, si sale Navantia, sale a colación, é dicir, Navantia ten 8 millóns de votantes en Andalucía e 3 millóns aquí. Entonces, calquera partido de corte estatalista opta por Andalucía e nós optamos por aquí. É dicir, é unha cuestión distinta, é cuestión de ver un todo. É dicir, que lle debe o nacionalismo? Debe a permanencia da lingua. Sin duda alguna, en eso estamos absolutamente de acordo. O pouco que temos de orgullo. Ahora, por riba de eso, pouco máis, que temos de orgullo. Debelle crítica. É dicir, ti ten en conta que os nacionalistas do BNG, de todas as formacións polas que pasou antes, por exemplo, hoxe estáse poñendo máis que de manifesto que era necesario un grupo lácteo para transformar o produto aquí. Eso formulouse desde o nacionalismo en hilo tempore. Sí, pero para poder facer eso, tens que ter unha organización que sea capaz de gobernar, que sea capaz de ganar as eleccións. Nos temos moita máis poboación do que ten o País Vasco, e nunca hubo un grupo parlamentario do PNV desde aquí, nin tampouco de R. Batasuna. É dicir, aquí, digamos, o que eu estou votando... Aquí todas as operacións que se intentaron facer para que o nacionalismo non fose soamente de esquerdas, fracasaron. E fracasaron porque se puxo diñeiro na mesa e puxéronse amenazas claras, Coalición Galega, etcétera, etcétera, verdad que sí? E isto é así, é dicir, o medo que ten este Estado, o nacionalismo hexemónico español, os nacionalismos periféricos, que, repito, son defensivos, nunca ofensivos, o medo é cerval, e poñen todo a disposición. Que responsabilidade ten o nacionalismo? Concretamente o BNG como ese vertebrador de todo ese pensamento político, en que a representación política que ten Galicia a nivel de Estado sea prácticamente nula.
Cando temos 3 nivel, millóns e medio de persoas... Que responsabilidade ten o PP con todos os representantes que ten en Madrid e non facer nada? En Cataluña sí, no País Vasco tamén, tanto de esquerda como de centro-dereita. Son realidades distintas. Pois aquí a crítica é o nacionalismo galego, o BNG particularmente, foi incapaz de entender o que é a realidade galega e comportarse de acordo con ela. Ti recordas cando feito simplemente de falar galego na 20 escola? 20 anos mallando en ferro frío. Ti recordas, claro que sí, ti recordas cando o simple feito de falar galego na escola eras un extremista? Sí, e en Cataluña tamén pasaba, e no País Vasco tamén. No, en Cataluña non pasaba, e no País Vasco non. Había unha conformación sociolóxica distinta da lingua. Rematas ti, Carlos. Vamos a ver, son moi breve, vamos a ver, a min pareceme ben que xente que con toda a legitimidade non se sitúa no campo do nacionalismo diga ou se laie de que, é que o BNG debía ter máis representación ou de que Galiza non está representada. Bueno, será o que decide a xente. Por tanto, eu xa digo, a min dame... entristeceme moito, non? Que está pasando co Bloque Nacionalista Galego, pero tamén constato, e min xa sei que me vai dicir non é así, que o que se traslada cara fora, eu non sei o que debatides dentro, que iso tampouco tes ti por que transparentalo aquí, nin trasladalo aquí. O que se traslada cara fora, iso é importante, porque o que percibe a xente, que é a que logo decide que vota, que non vota ou se queda na casa, seguen igual. Di, bueno, é que intentamos crecer, pero non se puido. Non, é que vamos a ver, fálase de unidade do nacionalismo cando o Bloque está expulsando nacionalistas fora. Claro, podes dicir, bueno, é que deixaron de ser nacionalistas. Bueno, a ver, eu o que estou vendo é que cada vez... Ti senteste expulsado polo mandato dunha asamblea? Eu non me sinto expulsado, simplemente eu marchei do Bloque porque eu non estou de acordo, e xa levaba moito tempo disentindo, é porque chega un momento que non ten sentido estar nesa organización cando un disinte. E isto non tería ninguna importancia se isto é o que pensa unha persoa individual que se chama Carlos Aymerich, e que o pensaron moitos outros miles, que foron deixando. Entón, iso eu creo que debería levar a reflexión, home, algo pasa, pero non, a culpa é dos outros, ou a responsabilidade dos outros, ou como dixo aquí tamén, xa digo, legitimamente a portavoz nacional, dixo, bueno, os que marcharon do Bloque será que cambiaron de idea. Non, oiga, quero decir, entón... para rematar, a ver, eu, para rematar, creo que somos conscientes de que hai unha forte depresión dentro dos nacionalistas de toda índole que hai neste país, unha forte decepción porque nada vai como debería dir. É dicir, porque a política non responde a razón, senón que responde a outros intereses espurios e ás veces... Pero que é o problema, ás veces bastardos. Que tes a razón e que entón... Non estou falando da razón, niña, estou falando da razón en sí. Xa, bueno, pero que cal é a razón? Falámoslo antes con Aznar, Blair e toda esa xente. Eu creo que non tardaremos moito en ter que poñer o país por diante e seguir falando ou empezar a falar en serio. Eu creo que este país, Galicia, necesita un proxecto nacionalista. Eu creo que o BNG teno e que está aí, que se pode matizar e que se pode discutir, si, con outros que poñen a este país como centro. Con forzas non nacionalistas, con forzas que teñen o seu eixo en Madrid ou noutro sitio, pois eu creo que non. Si eles se someten a ser daqui para aquí... Pero unha cousa, antes falaba, Julio, desa coalición histórica de Bloque Nacionalista Galego co Partido Socialista, que tamén era un partido con sede en Madrid. Sí. O sea, por que o Partido Socialista sí, daquela, en Marea, non? Eso demostra que, poselectoralmente, nós falamos de política. Ahora, como proxecto de país non compartimos. Poselectoralmente, os tempos son así. Evidentemente. Bueno, pois avancemos un pouquiño máis, estamos achegándonos ao remate final do programa. Marina Chiavegato, moi buenas noches. Pero como estamos tan políticos hoy, hablando tanto de teoría política, queríamos detenernos algo en lo que ha pasado esta semana con Podemos, con esa comparecencia pública del pasado lunes, creo que fue, de Pablo Iglesias y de Íñigo Errejón, en ese curso de verano de la universidad. Tanto se ha comentado lo que ellos han dicho, lo que ellos dijeron en esa comparecencia, hablando de un antes y un después en Podemos. Me parece que me estás diciendo que no vamos con Vamos a escuchar, si te parece, primero a Pablo Iglesias, si quieres. Perfecto. Venga, pues escuchamos lo que decía Pablo Iglesias en esa comparecencia, en la Universidad de Verano, un curso de verano de la universidad, y hablaban de ese antes y después de Podemos.
El 26J cierra un ciclo electoral que se había abierto con las europeas, que pone fin a la clave de la hipótesis Podemos, a la hipótesis del blitz, la hipótesis del asalto, en términos gramscianos, la hipótesis de la guerra de movimientos. De alguna manera en Podemos hemos sido partisanos. Cuando empieza la guerra de posiciones eso termina y en la guerra de posiciones operan los ejércitos regulares y opera una manera de entender la política mucho más convencional y un desafío que a mí me impresiona, que incluso me acojona, porque pasar de ser partisanos a ser un ejército regular no es un desafío fácil y nadie garantiza que nos vaya a ir bien. Bueno, esta intervención de Pablo Iglesias, alguna sorpresa por esa referencia constante a un lenguaje bélico, y hay una explicación para todo esto, Marina, que está en una persona muy identificada con Pablo Iglesias. Sí, porque llevamos, ya lo hemos escuchado, Pablo Iglesias ha dicho una y otra vez que Gramsci es uno de sus referentes políticos, principalmente por su concepto de hegemonía. Según Gramsci, un partido político tiene una hegemonía cultural cuando domina la manera de ser y de pensar de la mayoría de la población. Los seguidores de Gramsci creen que la tarea del político es mucho más eficaz si en lugar de utilizar el pueblo para que se lance contra quienes ostentan el poder, lleva a cabo una labor educadora que despierta en los ciudadanos una conciencia revolucionaria. Uno de los puntos clave de su estrategia es la infiltración del lenguaje, hacer que la gente hable en marxista sin saberlo, así lo explica Gramsci. De hecho, él llegó a proponer que a todo aquel que no fuera marxista había que llamarlo fascista para descalificarlo ya desde un principio, algo que Pablo Iglesias ha aplicado al concepto de casta aquí en España. Gramsci apuesta por adueñarse lenta y progresivamente de las fuentes de cultura, es decir, de las escuelas, las universidades, la prensa, el cine y las editoriales, y difundir por todos esos medios y de forma incansable las ideas de la izquierda. Y es justo cuando se producen crisis económicas y políticas que se abre la oportunidad de cuestionar la hegemonía vigente. ¿Y cómo se puede hacer? Pues se puede conseguir instalar en la sociedad una nueva hegemonía. Gramsci nos da dos opciones. Una es la guerra de movimientos y la otra es la guerra de posiciones. La de movimiento, también conocida como guerra de maniobras, es un ataque frontal, una insurrección contra el Estado que puede destruir rápidamente a todo el orden social y existente y reemplazarlo así por otro. Nosotros hablamos del asalto al poder, el tomar el cielo por asalto, como lo ha dicho más de una vez Podemos. Esa es una de las opciones, pero según Pablo Iglesias, Podemos puso en marcha esa guerra de movimientos hace 2 años y ahora se ha pasado a otra guerra, la de posiciones, ya que, como decía Gramsci, a veces la hegemonía no se puede cambiar solo con un golpe de mano, sino que el proceso requiere un desarrollo largo, difícil, lleno de avances y retrocesos. Sin embargo, esa es la victoria de la guerra de posiciones es la más decisiva y la más estable. Pues algo tiene que ver con lo que decía Pablo Iglesias este lunes. Pablo. Yo tengo, antes de nada, apuntados aquí 2 tweets que creo que definen un poco la empanada mental que se está generando, que se ha generado y que incluso que encarna Podemos. Uno es de hace un año aproximadamente, es de Rejón, y habla precisamente de la hegemonía, ¿no?, del concepto gramsciano. Lo que pasa es que él lo explica de otra forma. Dice, la hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales. Pero posteriormente a las elecciones, esto podría... El núcleo irradiador famoso. El núcleo irradiador. Esto podría servir para explicar cualquier cosa que pase en Podemos porque es muy difícil de entender. O en cualquier lugar. Incluso cuestiones esotéricas, ¿no? O sea, para explicar todo. Repítela, por favor, repite la frase. Sí, pero luego vengo con la siguiente, que es muy buena también. La hegemonía, esta es la de hace un año, la hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales. Y está la de ahora, ¿no?, que es... Esto pasa de copas muchas veces. No lo sé, yo nunca dije esas cosas estando de copas, ni siquiera con varias copas. No que se diga, digo eso, así se me va la olla. Y luego la siguiente, que esta sirve un poco a modo de prescripción para lo que está sucediendo ahora, ¿no?, que es que lo que viene a decir es que hay que construir entendimiento entre las diferentes facciones de los que dirigen y disolver cualquier posible unidad autónoma de los subalternos.
yo esto lo apunto porque me lo quiero aprender de memoria, lo que pasa es que lo estoy intentando, pero no eso se dice palo duro y tente tieso. Me costaba mucho menos el Código Civil que aprenderme estas cosas, ¿no? Más que nada porque el Código Civil tiene algún sentido, ¿no? Y yo es que estas cosas no les acabo de encontrar sentido. Pero en todo caso, vamos a ver, yo lo que creo es que para plantear una opción política en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos excepcionales y tiempos salvajes, lo que no puedes es hacer un popurrí posmarxista y la empanada mental que se está formando aquí, ¿no? Y en ese sentido, claro, las metáforas bélicas. Hombre, primero, cuando a todo lo que sucede en la política le aplicas categorías de Juego de Tronos, ¿no? Y estás con el Juego de Tronos para arriba y para abajo, y por cierto, yo me lo he leído, me gusta mucho y me divierte mucho, pero bueno, hacer extrapolaciones políticas no está bien. Que desde el día 26 aquí hay una especie como de órdago a la grande de todo lo que tiene que ver con Podemos, yo creo que mal no les ha ido de momento, ¿no? Quiero decir, podemos estar en los análisis que queramos, pero estamos hablando de una fuerza política que aparece hace 2 años y que en estos momentos tiene 71 diputados. Pero ¿por qué en mi opinión? Vamos a ver, porque había un mercado, hablando en términos económicos, había un mercado abrumador y fabuloso para que surgiera una opción política nueva, rompedora. ¿Qué pasa? Que apareció Podemos. Pero no le concedes ninguna inteligencia. Hombre, sí, yo le concedo una gran inteligencia, mucha inteligencia, sobre todo táctica y sobre todo marketingiana, ¿no? Yo creo que son gente ¿Tú crees que es un gran en el producto de marketing? Yo creo que es un enorme producto de marketing, ¿no? Pero, por cierto, hablando de metáforas bélicas y tal, yo recomiendo la lectura de un artículo que hay por ahí, que es de Monedero, que en este momento está en una posición, digamos, de satélite, haciendo críticas también y diciendo cositas. Básicamente, aquí dijo que él estaba en la estrategia, ¿no? Monedero lo que dice es que si le hiciera caso, Podemos iría mejor, ¿no? Y España en general iría mejor. Pero que se lea la gente, si quiere, en Google y tal, el 18 Brumario, me parece que se llama, sobre la Comuna de París, ¿no? Y hablando de metáforas bélicas, básicamente lo que dice Monedero es que se quedaron muy cortos con la escabechina, que tenían que haber propiciado una gran escabechina y que no funcionó porque hubo poca escabechina, ¿no? Y dice, y esto tiene que llevar a reflexión. Sí, bueno, vamos a ver, eu creo que Gramsci o que dicía era que frente ao exemplo da Revolución Soviética, non? Que prácticamente a través dun golpe de man entre no mes de outubro, pois o partido bolchevique pois toma o poder, basicamente un golpe de man, un partido moi minoritario nunha sociedade na que os obreiros industriais eran unha absoluta minoría. Claro, nas condicións dun país industrializado, baixo ademais, despois dun golpe de Estado fascista, como houve en Italia, etc., o modelo de toma do poder de Lenin non servía. E que entón o modelo tiña que ser outro. Tiña que ser un modelo máis lento, de conquistar esa hegemonía, pero non nos enganemos, a hegemonía estáse disputando sempre. Estáse disputando sempre, pero claro, fruto desa hegemonía pois foi un partido, eu creo que tan importante, non, na historia europea e na historia da esquerda como foi o PCI. E fruto desa loita pola hegemonía foi o neorrealismo no cine, moitísimas creacións culturais que tamén están aí. Onde está a propia Constitución italiana en 1947, que os aspectos progresistas serían inentendibles sen o PCI, sen o comunismo italiano. Onde está, eu creo que o problema, bueno, pois, en certo modo, na banalización que se fai de todo isto en certos discursos políticos. Pero ti pensas que hai algo de producto de marketing en Podemos? Bueno, non sei se hai marketing ou non, pero marketing hai sempre en todo. Quero dicir, cando alguén se presenta como algo, claro que hai marketing, entón... No, bueno, o problema é se non hai nada máis que marketing, non? Que supoño... Vamos a ver, para min o problema sí que hai un modelo. O problema para min de Podemos, do meu punto de vista, é que se centra nestas cuestións, é dicir, como conseguimos o poder, e o que para min non está nada claro é, aparte dese libro de instruccións de como chegar ao poder, se por unha vía, se por outra, etc., vale, e o día seguinte, que? Iso é o que non está nada claro, non sei se me explico. E no caso galego iso é flagrante, é dicir, non hai programa, non hai alternativas para este país. Agora, para min a cuestión é esa, o que sucede que cando se di isto é unha empanada posmarxista, non sei que, o problema é a socialdemocracia europea o modelo que está facendo Hollande en Francia, esa reforma laboral, ese é o modelo, claro, ese é o problema de fondo. Casi un flash porque, a ver, dos socialdemocracia, moitos modelos, que citando algún, o que pasa que gobernando acaban facendo... Déjame que avancemos solamente un poco porque estamos en los minutos finales y no quería dejar de hablar de algo de lo que ha pasado hoy en ese proceso de negociación que ha iniciado Mariano Rajoy. Saben que ayer se reunía con Coalición Canaria y hoy lo hacía con dos organizaciones, dos partidos políticos nacionalistas de corte ideológico diferente, Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana de Cataluña. Ambos salieron de las reuniones diciendo que no va a haber acuerdo con el Partido Popular.
He manifestado que en estos momentos estamos en el no, que seguiremos dialogando, pero estamos en el no. 4 años de legislatura, de mayoría absoluta, pues hemos sufrido el rodillo una y otra vez del Gobierno. Hemos visto cómo a través de decretos leyes se modificaban cuestiones que para nosotros eran importantes y que formaban parte del conjunto competencial de la comunidad autónoma. Le hemos comunicado que de nosotros no podía esperar ningún apoyo. Por supuesto, el presidente del Gobierno no esperaba que lo apoyáramos. Si existe un Gobierno que autoriza un referéndum a la escocesa a celebrar en el plazo de un año, los republicanos votamos a favor. Si no, pues señal que no es de izquierdas. Bueno, por cierto, estamos viendo a los representantes de Esquerra, las personas que negociaron con Rajoy, que le entregaron al presidente del Gobierno en funciones un pendrive con las grabaciones que se realizaron en el despacho del Ministerio del Interior, del Ministro del Interior, para decir que esto no es presentable y que este señor ya está tardando en marcharse a su casa. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Hay quien apuesta que en breve vamos a ver a Mariano Rajoy hablando euskera o, como decía el otro día, bailando un aurrescu. Sí, pese al no. Bueno, han cambiado dos cosas. Primero, Rajoy ya se reúne con alguien respecto a la anterior vez, y ahora se reúne con nacionalistas e independentistas, incluso como Esquerra Republicana de Cataluña. Decía hoy Óscar López, recordando un poco que ellos se negaron a reunirse con Convergencia, con Bildu y con Esquerra, cuando Pedro Sánchez intentaba ser presidente, que hay una doble vara de medir en el Partido Popular en función de sus intereses respecto al nacionalismo. Lo que pasa es que en este país hay un doble rasero, hay una tabla de medir para el Partido Popular y hay otra para el resto. Esto es así, no pasa nada. Si el Partido Popular ahora negocia con el PNV o incluso con Convergencia, le aplaudirán unos cuantos aplaudidores profesionales que hay, y si eso se acerca a hablar con no sé quién, es la gran debacle de España, ¿no? ¿Presionó el Partido Popular al Partido Socialista para que no se sentara con los nacionalistas? Prometió que no lo haría llegado el momento. Bueno, solo hay que visitar la videoteca. Hablamos del plazo entre diciembre y junio. Y esto es lo que se ha dicho. Y yo me temo que si no hace concesiones a los independentistas, no va a dar. Partido Socialista más extremistas e independentistas. La propuesta de gobierno radical que el señor Sánchez tiene en la cabeza es con la connivencia, bien de la abstención o del voto favorable de los partidos nacionalistas. Y si eso se produce, Pedro Sánchez estaría faltando a su palabra y estaría faltando el respeto a su propia militancia. El Partido Popular no ofreció nada ni va a pedirle nada a las fuerzas políticas radicales, extremistas, ni a los que están en contra de la unidad de España, porque no queremos gobernar con ellos ni defendemos esos planteamientos. Y yo lo que le pido al Partido Socialista es que no es de recibo y los españoles no entienden, que se sienten a hablar con los independentistas. Los independentismos y los radicalismos, se llamen como se llamen y vengan de donde vengan, tienen en común algo muy claro, y es que quieren romper España, de una manera o de otra, pero quieren romper España. Y un acuerdo con ellos puede pesar como una losa para el futuro de España. Que se sienten a hablar, decía Cospedal, seguir ni siquiera un poquito más allá. Bueno, hay un único precedente de gobierno del Partido Popular sin mayoría absoluta en España, 1996, con José María Aznar, en aquel caso, y Aznar logró ser investido después del famoso Pacto del Majestic, del acuerdo con Convergencia y Unió y con el PNV, que entonces lideraba Xavier Arzallus. Las imágenes de lo que se conoció como el Pacto del Majestic en honor al hotel donde se rubricó el acuerdo. Aznar y Pujol, junto a varios de sus colaboradores, entre los que, por cierto, ya estaba Rajoy, sellaron un acuerdo de investidura. Lo mismo sucedió en una reunión con los nacionalistas vascos, con los que Aznar se comprometió a otorgar una mayor autonomía fiscal a Euskadi. Y de esta forma logró la mayoría absoluta que mantuvo los 4 años de legislatura. Los 156 diputados que obtuvo Aznar se sumaron en su favor 16 de Convergencia, los 5 del Partido Nacionalista Vasco y los 4 de Coalición Canaria. En total, 181, 5 por encima de la mayoría absoluta. Bueno, fue una época de acuerdos, no solo en cuanto a competencias con los nacionalistas, sino también de gestos, algunos curiosos, de Aznar respecto, por ejemplo, a los nacionalistas catalanes. Aznar llegó a confesarnos
que hablaba catalán en la intimidad, que el catalán le parecía un idioma de lo más adorable e incluso intentar chapurrearlo, con poca fortuna en público. La lengua catalana es una de las expresiones más completas, más perfectas que yo conozco desde el punto de vista de lo que puede ser el lenguaje. No solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo y además, cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también. I ni tan sols de cinyes vivim, del so dels cinyes, no la vida del mot, sinó la pèl del so, l'entelament del món a l'ovalla dels mots. Bueno, y con los vascos la cuestión tampoco fue menor. Con ETA todavía en el escenario político, sin duda de aquella, la cuestión de los presos, por ejemplo, que ahora reivindica el Partido Nacionalista Vasco, estuvo sobre el tapete ya. Entonces, Aznar acercó a la península a todos los presos de ETA que estaban en las islas. Se declaró dispuesto a negociar incluso más allá de ese acercamiento si el proceso de paz avanzaba. Apelaba a la generosidad. Vamos a recordar algunas de las cosas que dijo entonces. Ha empleado usted 2 o 3 veces la palabra generosidad al hablar del proceso de paz, del proceso con ETA. ¿Los españoles tenemos que ir acostumbrándonos ya desde ahora a la idea de que los terroristas etarras no van a cumplir íntegramente sus condenas? Pero no lo planteemos en términos dramáticos, por favor. No es dramático, es real como la vida misma. Si queremos la paz, hagamos la paz. En dicho proceso, quiero decirles que el Gobierno incorporará una nueva orientación de la política penitenciaria consensuada, flexible y dinámica que acompañe los avances que se vayan produciendo. No existe ningún preso vinculado a la organización ETA fuera de la península. Todos los presos que había en las islas han sido trasladados a la península. Bueno, y durante ese proceso de negociación con la banda terrorista ETA, Aznar llegó a pronunciar una frase que está ya en la historia de nuestro país. Llegó a referirse a ETA como el Movimiento Vasco de Liberación. Yo he querido que los ciudadanos españoles supieran y tengan muy claro que el Gobierno y yo personalmente ha autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación. Lo he autorizado personalmente y quiero que los españoles lo sepan. Aznar, pronunciado estas palabras que las hemos oído muchas veces ya, pero que siguen siendo muy llamativas. Movimiento Vasco de Liberación, refiriéndose. Visto esto, podemos llegar a suponer que todo puede suceder, quiero decir. Vamos a ver, Rajoy que en un proceso de negociación, incluso el Partido Popular estaría dispuesto a determinadas cosas con el entorno nacionalista. Yo creo que Rajoy está dispuesto absolutamente a lo que sea necesario, dentro de determinados límites, claro, para conservar el poder. Es decir, Rajoy está dispuesto a cambiarlo todo, a reformarlo todo para que todo siga igual. Esta es la propuesta de Rajoy. Pero lo que me llama la atención, vamos a ver, esta hemeroteca, ¿no? Este conjunto de declaraciones, de decir cosas que luego critican, pero de una forma feroz, y hacen incluso campañas enteras criticando a quien hace la mitad de lo que ellos han hecho, ¿no? O decir una cosa un día y al día siguiente decir la contraria, cosa que se le critica mucho a Podemos y que efectivamente han incurrido en eso. El partido campeón en España de la demagogia y del populismo es el Partido Popular. Tengo 30 segundos para cada uno, porque estamos ya con problemas graves de tiempo. Esta foi a primeira legislatura de Aznar, a segunda cambiou radicalmente. Completamente, porque xa non precisaba de ninguén. Efectivamente, aí cambiaron moitísimas cousas. Agora, Rajoy o que fixo foi dar un golpe de autoridade electoral que o fortaleceu cara dentro do partido, e agora está por ver si, paradoxalmente, ese golpe de autoridade que deu Rajoy vai ser o que vai causar a súa imposibilidade de flexibilizar a súa postura fronte aos nacionalistas vascos e cataláns. Está por ver, non? Mini, unha sensación despois de escoitar isto. Cinismo e pouca vergoña. Eu creo que o mellor que podía facer o Partido Popular é disolverse, depurarse e volverse fundar polo ben da dereita e polo ben da democracia. Pero digo tal, isto teño dito no meu concello montós de veces diante de xente que actúa así. Carlos? Bueno, eu creo que lles dá igual 8 que 80 mentres o sustancial non mude, que eles manteñan o poder e os sectores que representan sigan non enriquecéndose a costa dos demais. Bueno, pero en calquer caso, despois de ver isto, o que preguntaba, considerada esa posibilidade de que as posicións do Partido Popular en relación cos nacionalismos podan modificarse dun xeito máis ou menos sustancial? Modificaránse o necesario para que eles podan gobernar, non van supoñer ningún tipo de cambio sustancial
para o que poderían pretender eses partidos nacionalistas, e fora diso eu creo que o que vai dificultar o acordo, porque claro, o que non sei é nesa xeometría variable como casa chegar a un acordo ao mesmo tempo con Ciudadanos e co PNV. Iso eu non sei exactamente... que Ciudadanos, a razón de ser de Ciudadanos, é precisamente o antinacionalismo. A ver, non, a cousa está máis complicada, efectivamente, que en 96. Unha frase para terminar. Todo é modificable. Bueno, la frase es muy simple, ¿no? Yo creo que aquí la clave, una de las claves está en el PNV, que los coqueteos con el nacionalismo se van a reducir a eso, y que, en principio, el PNV tiene una larga experiencia de colaboración en la gobernabilidad a nivel de Estado, tanto con el PP como con el PSOE. Bueno, tienen elecciones en octubre, que non é un asunto menor este. Unha puntiña, e o sentido común da xente do común, onde está? Onde está? Claro, porque a xente, non, é que a xente opina. Diante desto ten opinión. No, hombre, claro, xa cho digo eu, efectivamente. Bueno, unos minutos de publicidade, regresamos enseguida para terminar con Uxía y con un off the record que no se lo pierda, una reinterpretación de lo esbalado de ese encuentro que ayer celebraron eso que se denomina alcaldes das mareas. De verdad les conmino a que aguarden a que lo pongamos, porque merece la pena. Volvemos enseguida.